Bueno, aquí estamos de nuevo para compartir la palabra del Señor, luego de haber adorado al Señor, de haber entrado a la presencia de Dios. Espero que cada uno de ustedes haya podido unirse a nosotros en adoración y en alabanza a Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Es un pasaje muy conocido, pero que siempre es relevante de la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar al Señor, que Él hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre, nos acercamos con reverencia ahora, Señor, delante de tu trono de gracia. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que unjas, Señor, mis labios, unjas mi corazón, mi mente, para transmitir, Señor, la palabra que vos pusiste en mi corazón, Señor. Padre Celestial, yo te pido que a cada uno de los que está escuchando este mensaje, vos puedas estar tocando sus corazones, Señor, que puedas abrir su mente y que tu palabra, como siempre decimos, pueda dar fruto. Espíritu Santo, quédate en medio nuestro y Señor, manifiéstate aún a través de esta pantalla, Señor, que el ambiente de tu gloria pueda ser percibido en cada hogar, Señor, y en cada lugar donde tu palabra sea oída. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Evidentemente aquí el apóstol Pablo está hablando de los pensamientos, de ese campo de batalla que hay en nuestra vida, ¿no? Yo pensaba cuando preparaba este mensaje, qué tremendo es todo nuestro sistema mental y cuán complejos son nuestros pensamientos, nuestros razonamientos. Leía en esta semana que según un estudio científico se estima que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios y la mayoría de estos pensamientos que tenemos por día, de estos 60.000 pensamientos, son negativos, repetitivos y del pasado. Qué tremendo, ¿no? Porque realmente esos pensamientos que no paran nunca, la mayoría de esos pensamientos, en la mayoría de los casos, son negativos, estamos siempre pensando lo mismo, dando vueltas, maquinando sobre una misma cosa y encima nuestro pasado parece que una y otra vez viene a manifestarse y a influenciar sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras creencias, sobre todo aquello que rige realmente nuestra vida. Es una gran realidad de que nuestros pensamientos, hermanos, pueden ser nuestros mayores aliados. Pero también nuestros pensamientos pueden ser nuestros peores enemigos y es una realidad porque la palabra de Dios así lo menciona, que nuestra mente es un verdadero campo de batalla, ¿sí? Ahí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra psiquis, se libran las mayores batallas de nuestra vida. Nuestros pensamientos, hermanos, no se detienen jamás, ni siquiera, ustedes sabrán esto, ni siquiera cuando dormimos. Nuestro cuerpo está descansando, pero pareciera que cuando nos vamos a dormir se activan más que nunca nuestros pensamientos y soñamos y a veces esos sueños tan raros, ¿no? A la mayoría, incluso yo creo que nos ha pasado alguna vez o muchas veces que pareciera que nuestra mente va a estallar.
Yo no sé cuántos se sienten identificados con todo esto, ¿no? Parece que son tantas las cosas que tenemos en nuestra cabeza, preocupaciones, afanes, ansiedades, que tenemos ganas de gritarle a nuestra mente, basta, a nuestros pensamientos que se detengan, porque pareciera que nuestra mente va a estallar. Quizás alguno que me está mirando en este momento se sienta de esta manera. Esta batalla mental es una realidad en todo ser humano, ¿sí? No hay un solo ser humano que no pase por este tipo de batalla, que no le haya pasado o que no le pase esto en su vida. Es por eso que la palabra de Dios nos instruye acerca de cómo lidiar con nuestros pensamientos y para que podamos tener éxito, para que podamos vencerlos. Y justamente el pasaje que acabamos de leer habla acerca de esto. Yo le puse como título a este mensaje: pensamientos bajo armas. Podría decir, en algún momento prediqué también un mensaje similar que hablaba de pensamientos cautivados, ¿sí? Y en este mensaje yo quiero que veamos por lo menos 4 cosas fundamentales que debemos tener en cuenta y tener bien presentes para poder tener victoria sobre nuestros pensamientos. Y lo primero que es fundamental que tengamos en cuenta es que somos lo que pensamos y creemos. Somos lo que pensamos y creemos. Vos sos el resultado de tus pensamientos. Sos el resultado de tus convicciones, de lo que estás seguro, de aquello que domina tu mente y tus emociones, de aquello que realmente crees con toda tu mente y con todo tu corazón. Por algo uno de los 10 mandamientos dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque Dios sabe realmente la importancia que tienen nuestros pensamientos para que estos rijan y gobiernen y determinen nuestra conducta. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, un pasaje que siempre lo utilizamos para esto, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La Biblia del lenguaje actual, la nueva Biblia del lenguaje actual, lo dice de esta manera: pues como piensa dentro de sí, así es él. Esta es una regla infalible y un principio espiritual, y yo diría hasta psicológico, que se cumple en el 100% de los casos. Todos, absolutamente todos somos y actuamos conforme a lo que pensamos, conforme a lo que sentimos y sobre todo conforme a lo que creemos. Sharon Koenig, una mujer de Puerto Rico, nacida en el año 1962, escritora del libro Los ciclos del alma, en su libro Los ciclos del alma justamente dice: necesitamos desprogramar nuestro yo contaminado de lo que no somos. Nuestra mente, y la palabra de Dios lo dice, está viciada de mentiras, está viciada de pensamientos, de creencias, de valores que no hacen otra cosa que dañar la imagen de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando yo creo algo con todas mis fuerzas, yo me voy a convertir en aquello que yo soy. Es decir, que nuestra mente y nuestra percepción de quiénes somos debe ser realmente reseteada, ¿no? Necesita ser reseteada si queremos que nuestra conducta realmente cambie. Si yo quiero cambiar mi vida, primero tengo que cambiar mis pensamientos, ¿sí? Entonces, si tus pensamientos
si tus emociones, si tus sentimientos no son sanados, si tus creencias no son cambiadas, si tus convicciones no son conmovidas por el Señor, entonces realmente tu conducta va a ser imposible que cambie. Ahora, cuando cambia tu mente, cuando Cristo transforma tus pensamientos, realmente tu vida va a cambiar. Lo segundo fundamental que es necesario que entendamos es que todo pensamiento que no sea cautivado crecerá en nosotros. Todo pensamiento que no lleves cautivo a la obediencia a Dios va a crecer en tu vida. El versículo 5, justamente del pasaje que acabamos de leer, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo o a la obediencia a Dios, ¿sí? ¿Por qué tengo que llevar cautivos mis pensamientos a Dios? Martín Lutero dijo algo muy interesante y revelador, que trae mucha luz sobre este tema, y él dijo: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos. Como dije antes, al principio, todos luchamos con pensamientos que son negativos, que son repetitivos y con pensamientos del pasado. Todos luchamos con pensamientos de descontento, de frustración, con pensamientos de ansiedad, de estrés, de temor, de fracaso, ¿sí? Todos en algún momento hemos luchado o luchamos o lucharemos con alguno de estos pensamientos. Sin embargo, esos pensamientos son como estas aves de las cuales hablaba Martín Lutero, ¿sí? Son como esas aves que revolotean sobre nuestra cabeza, y ¿sabes una cosa? Esas aves tienen un solo objetivo. Ese objetivo es hacer nido en tu mente, en tu cabeza, en tus pensamientos. Nuestra tarea, nuestra meta, nuestro objetivo, por nada del mundo es impedir que esos pensamientos sobrevuelen nuestra cabeza, nuestros pensamientos, porque eso sería imposible. No podemos evitar que las aves revoloteen nuestra cabeza. No puedo evitar que esos pensamientos de derrota, de fracaso, quieran venir a invadirme, porque Satanás no descansa, porque siempre hay algún malintencionado que quiere recordarme mi pasado, o que viene a acusarme, o que piensa mal de mí. Entonces es imposible que esos pensamientos no revoloteen, y nuestra meta no debe ser evitar que vuelen esos pensamientos, sino que nuestro objetivo principal debe ser impedir que esos pensamientos aniden en nuestra mente, ya que todo gran águila, ¿no? Cuando hablamos de un pensamiento, antes de ser ese ave que mide 1 metro de largo y que tiene una envergadura cuando abre sus alas de casi 2 metros, ese ave tan grande e imponente, antes de convertirse en un ave, saben, fue un huevo que fue depositado en un nido, y por permanecer en ese nido halló calor, halló un lugar propicio donde desarrollarse. Y luego de desarrollarse, se convirtió en un pichón de águila. Y luego fue creciendo. Y luego empezó a extender sus alas y a crecer y a convertirse en ese ave tan grande y majestuosa. Del mismo modo, todo pensamiento que no es llevado cautivo a la obediencia de Dios, se convertirá primero, como leíamos en el pasaje de 2 de Corintios, en un argumento, en un gran y fuerte argumento en nuestra mente, y más tarde, si ese argumento no es derribado, se convertirá
en una gran fortaleza espiritual del enemigo, ¿sí? Desde el punto de vista físico, quiero leerles esto: fortaleza es una estructura fortificada que es muy difícil de destruir y por lo tanto toma tiempo penetrarla y controlarla. Desde el punto de vista espiritual, es una doctrina o una creencia o una estructura de pensamiento contraria a la voluntad, a la soberanía y a la verdad de Dios. Es por eso que hoy hay tanto adoctrinamiento en el mundo entero, ¿no? En los colegios se quiere adoctrinar, en los jardines se quiere adoctrinar, en los medios de comunicación se quiere adoctrinar. Satanás está muy interesado en adoctrinar a las personas mentalmente, ya que sabe que si logra establecer una estructura de pensamiento, logrará cambiar no solo y destruir no solo la vida de las personas, sino la sociedad toda, ¿sí? Entonces, cuando un pensamiento creció hasta convertirse en una fortaleza, es cuando el individuo, a pesar de que quiere cambiar, no puede. Lo intenta, pero no puede. ¿Por qué? Porque esos pensamientos que en su debido momento no se llevaron cautivos a Dios, no fueron desechados, anidaron en la mente y el corazón de la persona, esos pensamientos se convirtieron en argumentos y luego en fortalezas, ¿sí? Y esos pensamientos tienen como objetivo principal de Satanás destruir la imagen de Dios en nuestra vida, destruir nuestra vida, ¿sí? Completamente, porque Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Cuántos hemos hablado alguna vez con alguien? El típico que no le entran balas, ¿sí? Esas personas que parece que son una piedra, ¿no? Y vos hablás y tratás de razonar con esa persona y explicarle la palabra del Señor y no hay caso, ¿no? Jesús habló de este tipo de personas y los llamaba duros de cerviz. Estaban cauterizados, ¿no? Son mentes que realmente han sido endurecidos, ¿sí? Entonces, es muy importante porque en este pasaje de 2 de Corintios la progresión está al revés, está de atrás hacia adelante. Primero, en el versículo 5, los pensamientos que no son llevados cautivos a Cristo, que luego se convierten en argumento y luego en fortaleza. En tercer lugar, lo tercero fundamental que quiero señalar es que los argumentos y fortalezas mentales nos impiden conocer a Dios. Los argumentos y fortalezas mentales nos impiden conocer a Dios. El versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. El principal objetivo justamente del diablo al levantar argumentos y fortalezas mentales, emocionales y espirituales en la vida de una persona es impedir que esa persona conozca realmente a Dios y pueda descubrir lo que Dios dice y lo que Dios piensa de esa persona, los propósitos de Dios, lo que Dios dice de la vida, ¿sí? Los planes, los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de paz y no de mal. Es entonces imposible, y quiero que esto de alguna manera entre en tu mente y en tu corazón. Es imposible conocer a Dios si primero no derribamos los argumentos y las fortalezas del enemigo. Dios está queriendo revelarse a tu vida. Entonces, por eso este mensaje. Porque si hay
algún pensamiento que tiene que ser llevado cautivo a Cristo, si hay alguna fortaleza del enemigo, si hay algún argumento que no te lo permite, bueno, el Señor te está hablando porque Él quiere revelarse a tu vida, Él quiere mostrarte quién sos realmente, que seas una persona, un hombre, una mujer realmente auténtico. Y en cuarto lugar, y esto muy importante, porque uno hasta acá todo bien, bueno, decimos que somos lo que creemos y pensamos, decimos que en la idea de los pensamientos y las fortalezas es impedirnos que conozcamos a Dios, decimos que todo pensamiento que no sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo va a crecer en nosotros hasta convertirse en un argumento y en una fortaleza del enemigo. Es decir, estamos hablando del problema, pero déjenme decirles que este cuarto punto habla de la solución al problema, porque el Señor no solo muestra el problema, Él nos da la solución. Y este cuarto y fundamental punto dice que Dios nos equipó de armas espirituales que son poderosas para destruir y para derribar todo argumento y fortaleza del diablo. Lo dicen los versículos 3 al 5, ya lo hemos leído. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos, derribando fortalezas, ¿sí? Entonces no importa cuánto haya avanzado el plan del enemigo en tu vida, ya sea que solo sea un pensamiento que tiene que ser llevado cautivo a Cristo, o que haya crecido en un argumento que necesita ser derribado, o sea una fortaleza del enemigo, sea lo que sea, las armas poderosas que Dios nos da son poderosas para destruir cualquiera de estas cosas. Dios tiene poder, ¿sí? Entonces hay armas poderosas que podemos usar para hacer añicos todo plan del enemigo, ¿sí? Y ser libres y ser auténticos en el Señor. Cuando uno lee Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, vemos que allí el apóstol Pablo también habla de la armadura, de las armas espirituales que nosotros tenemos. Dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Tremendo. Tenemos tenemos armas poderosas que son para destruir las fortalezas del enemigo. El primer arma que tenemos es la verdad. La verdad, ¿no? Los versículos 14 y 15 habla de que tenemos que tomar este arma tan poderosa, que tenemos que estar ceñidos en nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el evangelio de la paz, ¿sí? El evangelio de Cristo, la palabra de Dios, la palabra de verdad. Jesús dijo
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los argumentos y fortalezas del enemigo, déjenme decir, son literalmente mentiras del diablo, ¿sí? Esos argumentos que tal vez por años dominaron tu vida, esos argumentos que han hecho de vos quien sos, digo en el mal sentido, si hay cosas que te dominan y no te dejan ser libre, bueno, todo argumento del diablo literalmente es una mentira, ¿sí? Por lo tanto, la verdad de Dios y la verdad de la palabra de Dios son como esa luz que alumbra en un lugar oscuro. Y ese lugar oscuro, cuando se prende la luz, inmediatamente todo se alumbra, todo se ilumina. Bueno, así es la verdad de Dios contra los argumentos del diablo. Las tinieblas tienen que literalmente retroceder. Entonces la verdadera libertad no es la que se produce reprendiendo al diablo. Yo no tengo nada en contra de reprender al diablo, ni mucho menos. Muchas veces lo he hecho. Muchas veces hemos hecho liberación y hemos orado echando fuera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdadera libertad no es la que se produce por reprender al diablo, sino que la verdadera libertad, bíblicamente hablando, es la que recibimos cuando conocemos y creemos la verdad, ¿sí? Entonces, cuando uno está siendo engañado por el enemigo, y en consecuencia de ese engaño, de ese argumento, de esa fortaleza, vive atado emocional y espiritualmente por haber creído una mentira, cuando la verdad de Dios te es revelada, y no solo te es revelada y la conoces, sino que la crees con todo tu corazón, tenés fe en esa palabra Jesús dijo, te hará libre, esa verdad te hará libre. La palabra de Dios entonces es la única verdad. Déjenme decirles esto, la palabra de Dios es la única verdad, todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira. Si lo que crees está alineado con la palabra de Dios, bueno, esa convicción derribará todo pensamiento del enemigo, todo argumento, toda fortaleza. Pero si no está alineada realmente con la palabra de Dios, entonces esos pensamientos, esas creencias, esas convicciones realmente van a atar tu vida, te van a esclavizar y Satanás va a tener el control de todo lo que sos. Por eso, si querés derribar realmente todo argumento y fortaleza del diablo, empezá por conocer y por creer y por declarar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y una verdad fundamental del Evangelio de la paz, ¿no? Es el amor de Dios, ¿sí? Él te ama. Él te ama y Él tiene lo mejor para vos. Y todo lo que te haga creer que Dios es un Dios malo, que te va a castigar, que quiere destruir tu vida, eso no viene de Dios. Tenés que creer en el amor de Dios. Mirad cuál amor Dios nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Este amor tiene que ver con la justicia de Dios. Por eso dice que tenemos que cubrirnos con la coraza de la justicia y con el evangelio de la paz. El evangelio son buenas noticias, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos en el amor de Dios, creemos en que hemos sido justificados por Dios, creemos en la verdad de Dios, esa verdad va a derribar todo argumento del enemigo en tu vida. Otro arma principal es la fe, ¿sí? Dice el versículo 16, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El justo, dice la Biblia, por su fe vivirá. Lo que hace vivir al justo es la fe. Lo que hace que el justo pueda derribar todo argumento es creerle a Dios, es creer en la palabra de Dios. Una vez que conociste la palabra, que conociste la verdad,
la crees y mantenés esa convicción en todo momento, aún en los momentos más difíciles de tu vida, ¿no? Entonces, si el diablo te reveló su palabra, permití que la verdad de Dios desarticule toda mentira, todo engaño y toda fortaleza del diablo. A vos ahora te toca creerle a Dios. Todo lo que quieras conquistar en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, se conquista a través de la fe. La salvación se conquista a través de la fe. La sanidad física y emocional se conquista a través de la fe. La prosperidad se conquista a través de la fe que te lleva a obedecer, ¿sí? El propósito de Dios se conquista a través de la fe. Entonces los argumentos y fortalezas son en realidad consecuencia de tener una fe mal depositada. Tenemos fe, pero tenemos fe en lo que nos dijeron. Tenemos fe en lo que el diablo quiso que creamos. Tenemos fe en una mentira, ¿no? Y entonces eso nos esclaviza. Por lo tanto, hermanos, para derribar, para destruir los argumentos y fortalezas del enemigo, es fundamental empezar a creerle a Dios. Créele a Dios por sobre todas las cosas. Cuando el diablo te quiera decir que no vas a salir de esta, créele a Dios. Empezá a poner en práctica tu fe y vas a ver cómo tu fe comienza a derribar las murallas. Entonces, creer en el amor de Dios, creer en la salvación de Dios, creer en la soberanía de Dios, creer en el poder de Dios, creer en que Dios está con vos, va a hacer que realmente esos argumentos, esas fortalezas del enemigo sean derribados y caigan así como cayeron los muros de Jericó. En tercer lugar, el tercer arma es la oración, ¿sí? Quiero compartir este arma y uno más y terminamos, ¿sí? La oración, ¿no? La oración tiene poder para traer el cielo a la tierra. La oración tiene poder para traer el cielo a tu vida. Y no solo esto, la oración tiene poder para llevarte al lugar santísimo. La oración, ¿no? Entrar al lugar secreto, clamar al Señor. Jesús dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Ya que no saben cómo atamos y desatamos en la tierra, lo hacemos a través de la oración y a través de nuestra confesión de fe. También Jesús dijo que si dos se ponen de acuerdo sobre alguna cuestión en la tierra y se lo piden a Dios, el Señor lo va a hacer. ¿Y cómo se lo pedimos? A través de la oración, porque la oración, dice, eficaz del justo, dice el apóstol Santiago, puede mucho. El Señor entonces está con nosotros y el Señor está esperando a que le lleves tus cargas, tus preocupaciones, tus pensamientos, la manera de llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo es a través de la oración, a través del clamor. Y entonces yo te animo a que empieces a buscar a Dios en oración y a clamar, y vas a ver cómo tu oración y tu clamor derribarán tus murallas. Van a derribar esos argumentos y Dios te va a revelar cosas grandes y ocultas que vos no conoces. Y por último, el último arma de nuestra milicia poderosa, un doble arma, yo diría que tira 2 balas, es la integridad basada en el temor de Dios, ¿sí? Es importante la fe, es importante la oración, es importante la verdad. Todo eso es importante, pero también es muy importante vivir una vida de integridad que esté basada en el temor de Dios. La integridad
y el temor de Dios son los que te van a librar de todos los demás temores. La falta de integridad, la falta de temor, justamente es lo que le da el derecho legal a Satanás para levantar argumentos y fortalezas mentales y espirituales y emocionales en tu vida. ¿Sí? La falta de santidad. Y entonces se levantan esas fortalezas porque vos podés conocer mucho de la Biblia y orar mucho y demás, pero si después vivís una vida de tibieza, una vida sin temor de Dios, una vida sin integridad, entonces Satanás va a tener derecho y lo va a hacer porque él no desperdicia ninguna oportunidad de atar tus pensamientos. Sin embargo, cuando vivimos en integridad, cuando vivimos siendo temerosos de Dios, sabiendo que vivimos para agradarlo a Él, toda fortaleza del enemigo, todo derecho legal que Satanás tiene para atar nuestros pensamientos retrocede, la mentira retrocede, porque la luz de Cristo vence las tinieblas. Quiero terminar con una historia que ilustra muy bien lo que es la integridad. Quizás muchos de ustedes ya la escucharon, esta historia, pero muchos otros quizá no, entonces quiero contarla. En una ocasión un hombre paró con una mujer en su auto en un McDonald's y bueno, pidieron por la ventanilla unas bolsas con comida rápida, ¿no? Hamburguesas, papas fritas y todo, bebidas, etcétera, etcétera. Y bueno, resulta ser que la cajera les dio lo que pidió, les cobró, ellos se fueron y cuando empezaron a ir por la carretera, ellos abren la bolsa de comida y en una de esas bolsas, en vez de haber hamburguesas, había dinero. Era la recaudación de ese McDonald's de todo el día. Entonces ellos dijeron, no podemos esto dejarlo así, tenemos que ir a devolver este dinero. Y efectivamente pegaron la vuelta, pidieron hablar con el gerente y le contaron lo sucedido y devolvieron el dinero. Cuando este hombre el gerente vio esta actitud de este hombre, lo felicitó y dijo, la verdad ya no quedan personas como usted, por favor, vamos a llamar al canal de televisión y vamos a hacer una entrevista para mostrar que todavía queda gente buena. Entonces este hombre dijo, no, por favor, no quiero nada de eso, no hagan nada de eso, yo simplemente hice lo que tenía que hacer. Muy bien, entonces aunque sea, dejen que el periódico del lugar le haga un reportaje. No quiero nada de eso. Bueno, aunque sea, permítanos sacarles una foto a usted y a su mujer y exhibirla en el salón durante todo este mes contando lo que usted hizo para que la gente pueda inspirarse en su historia y ver que todavía hay gente buena. Y él dijo, no, por favor, les prohíbo que hagan esto. Y ante esta situación tan eufórica, el gerente le dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué no quiere inspirar a otros? ¿Por qué usted se pone en esta posición? Y dijo, porque esta mujer no es mi esposa. Entonces, este hombre era honesto, pero no era íntegro. Ser íntegros es ser de una sola pieza. Ser íntegro es ser el mismo en todos los lugares, en todos lados. Y lo que a nosotros nos permite ser íntegros es que somos temerosos de Dios. Es saber que no queremos perder la presencia del Espíritu Santo, que no queremos perder la gracia de Dios en nuestra vida, que no queremos poner ni siquiera en riesgo nuestra salvación, saber que el Señor me está mirando. Y cuando vivimos de esta manera y somos íntegros y temerosos de Dios, no habrá fortaleza ni argumento del enemigo, ni siquiera pensamientos, porque hasta vamos a ser capaces de perdonar, porque yo no puedo estar, miren, yo les digo la verdad, yo no puedo estar, no sé cómo algunos hacen para estar enojados y con rencor durante años con alguna persona. Yo, si tuve una discusión con alguien, no puedo estar un día, 2 días sin arreglar eso.
Y eso es porque hay temor de Dios y porque uno es íntegro y porque no concibo una vida, una doble vida. Entonces eso hará que derribes todo argumento. Mira, yo quiero animarte en el nombre de Jesús y quiero terminar con esto. Eh, yo sé que estás luchando y que todos luchamos con esos pensamientos que nos torturan, ¿sí? Pensamientos de temor, derrota, frustración, complejos. Ponele el título que quieras. Preocupación, ansiedad, depresión, lo que sea. Ahora, déjame decirte que yo creo que hoy es un buen día para decirle a todos esos pensamientos que se vayan en el nombre de Jesús y llevarlos cautivos a la obediencia a Dios. Y si se han hecho argumentos, si se han hecho fortalezas, entonces parate firme en la roca, toma las armas poderosas que Dios te da hoy y derribalos en el nombre de Jesús, porque sos un hijo, una hija de Dios. Si aceptaste a Cristo, más allá de todas tus luchas, más allá de tus debilidades, sos un hijo, una hija de Dios y tenés todo el derecho legal para usar estas armas espirituales. Pero no te olvides que somos lo que pensamos y creemos, así que es muy importante que pienses bien y creas en lo correcto. Segundo, recordá que justamente esos pensamientos y argumentos Satanás los levanta porque quiere impedir que conozcamos a Dios y conozcamos el plan de Dios y conozcamos quiénes somos en Cristo. Y tercero, acordate que todo pensamiento que no lleves cautivo a Cristo va a crecer en tu vida hasta hacerse un argumento y una fortaleza. Cuarto, no te desanimes. Tenés armas poderosas en Dios para derribar todo argumento y toda fortaleza del enemigo. Quiero orar por tu vida y orar para que el Señor use esta palabra para que realmente tus pensamientos, tu mente sean un campo de batalla donde solo haya victoria en Cristo Jesús. Padre Celestial, te bendecimos. Yo te doy gracias por tu palabra y declaro, Señor, que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Yo le ordeno ahora en el nombre de Jesús a Satanás que quite sus mentiras de la mente y el corazón de cada uno de los que me está escuchando. Reprendo en el nombre de Jesús toda confusión, todo espíritu de fracaso, todo espíritu de temor, todo espíritu de depresión, de tristeza, de angustia, sea cual sea el argumento o la fortaleza o el pensamiento que se ha levantado en la mente y el corazón de las personas que me están escuchando, los derribamos en el nombre de Jesús. Señor, porque hay una verdad que va a prevalecer y que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro ayudador, Señor. Usamos a partir de hoy la oración, la fe, la verdad, Señor, la integridad, el temor de Dios, Señor. Realmente usamos las armas espirituales y derribamos por la fe todo argumento del enemigo, y te pido que satures, Señor, nuestra mente y nuestro corazón con tus pensamientos, que son mucho más altos que nuestros pensamientos. Te amamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria, y te pido que completes la obra, y yo declaro libertad emocional y mental sobre cada uno de los que me está escuchando en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y tengas un excelente domingo. Dios te bendiga.